Gracias amigos y amigas televidentes por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa de este Parlamento. Hoy hablando sobre el Día de la Constitución Política de Nicaragua. Y para ello hemos invitado al diputado Carlos Emilio López, quien es miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional. Diputado, es un honor tenerlo nuevamente. Saludos, Miguel. Es el tercer programa que nos acompaña. Un gusto compartir bienvenido, con vos. esta es su casa. Muchas gracias. Diputado, vamos a hablar de la Constitución Política de Nicaragua. Se celebra en un mes donde se conmemora la batalla de San Jacinto el 14 de septiembre, ya por el año de 1856, que fue la batalla. Se conmemora nuestra independencia el 15 de septiembre. Y, bueno, la Constitución Política, que es la madre de todas las leyes aquí en Nicaragua. Pero ¿desde cuándo se celebra nuestra Constitución Política? Efectivamente, septiembre es el mes de la patria, el mes de la matria, Nicaragua. El Día de la Constitución Política se celebra desde 1995, cuando se aprobó la Ley 201, que es la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Constitución Política. Esa ley establece que el primer lunes de septiembre es el Día de la Constitución y que las instituciones del Estado, las instituciones de gobierno, las escuelas, los medios de comunicación y la sociedad en general tenemos la obligación de divulgar, de comunicar qué cosa es la Constitución Política y los contenidos que la misma tiene. Ok. Diputado, antes de iniciar en el tema y hacer como una breve felicidad, porque recientemente acaba de culminar, ¿verdad? Usted ya es doctor en leyes. Así Muy es. pocos nicaragüenses tienen Así este es. grado. Tradicionalmente en Nicaragua a los abogados se nos dice doctores, pero en realidad somos pocos los que tenemos ese título. Recientemente en la Universidad Centroamericana culminé mis estudios doctorales, presenté la tesis sobre justicia constitucional y amparo y tuve la bendición, el privilegio de obtener la máxima calificación, que es cum laude, que es el top, digamos, que puede ser calificada una tesis doctoral. Ahora, volviendo al tema, diputado, para que nuestros amigos televidentes sepan qué es la Constitución Política, ¿cuál es el concepto que se tiene acerca de la Constitución? ¿Qué es la Constitución y qué contiene? La Constitución Política es la ley suprema de un país. Está colocada en la cúspide del ordenamiento jurídico. Todas las demás normas jurídicas están supeditadas a ella, están subordinadas a ella. Es la carta magna, es la carta fundamental de una nación en donde se consignan los derechos, los deberes, las garantías y las libertades que tienen las personas y las colectividades. La Constitución Política también es el pacto social, el acuerdo de coexistencia pacífica de una nación. Establece las reglas del juego bajo las cuales el Estado, la sociedad, las personas deben de comportarse. Garantiza la paz social, la Constitución, y también marca el conjunto de aspiraciones de una sociedad. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, cuál es la ruta de desarrollo que queremos alcanzar. Todo eso es la Constitución Política. Hablando de la historia de la Constitución, debe haber alguna referencia, ¿verdad?, que nuestro país vio un ejemplo en otra nación, en otra república, otro país, acerca, pero ¿dónde se origina la Constitución? La historia a nivel mundial, pues. Es decir, la Constitución es la ley fundamental en todo Estado. Es lo que garantiza la edificación, la organización, la estructuración de un Estado-nación. No puede haber un Estado si no hay una Constitución. Las primeras constituciones en el derecho occidental surgen en Inglaterra, en Francia, es decir, en la Europa occidental, ¿no? Y posteriormente en Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, desde que somos un Estado independiente, Nicaragua ha tenido 10 constituciones políticas y hemos tenido 13 procesos constitucionales
y 4 constituciones que no han llegado a entrar en vigencia, 2 proyectos de constitución y 2 constituciones non nata, la de 1911 y la de 1913. Es decir, que se aprobaron por el Poder Legislativo, pero que no llegaron a entrar en vigencia. Ahora, se podría hablar, luego de que en 1821 Nicaragua se independiza de la corona española, pasa a una federación donde estaban todos los países de Centroamérica. Se promulgó en 1821 a 1824 por ahí alguna constitución que no se toma en cuenta como parte de la constitución política de Nicaragua. ¿Nos podría explicar eso para que nuestros amigos televidentes conozcan esa transición entre la independencia de Nicaragua, cuando se aceptó la constitución federativa, creo que fue un estatuto y una constitución federativa, y después la primera constitución que fue en 1838? Por eso yo hacía referencia que desde que somos un Estado independiente hemos tenido 10 constituciones, pero en la historia nacional hemos tenido 13 constituciones. La primera constitución fue la Constitución de Cádiz, era la constitución que regía en España en 1812, pero el ordenamiento jurídico nicaragüense, en tanto colonia, estaba supeditado al Imperio Español. Entonces la ley fundamental del Estado de Nicaragua y de toda América Central era la ley fundamental de la metrópoli, del centro del poder, del centro del imperio. Entonces, en la primera constitución podemos decir la Constitución de Cádiz. Luego, en ese proceso de independencia del Imperio Español, hubieron 2 constituciones más. Una en 1824, cuando ya habíamos alcanzado la independencia de España, pero que éramos parte de la federación de las provincias centroamericanas, entonces era una constitución federativa, 1824. Y luego en 1826, ya teniendo el estatus de independencia de España, pero que éramos parte todavía de la Confederación de Países de América Central, esa fue la segunda constitución en el sentido de haberse independizado de España. Es decir, recapitulando, 13 constituciones desde que el Estado de Nicaragua es un Estado independiente. Desde 10 constituciones desde que el Estado de Nicaragua es un Estado independiente, pero esas 10 constituciones no incluyen las 3 que te mencioné, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de 1824 de la Federación de las Provincias Centroamericanas y la Constitución de 1826, siempre en el marco de esta Confederación de Estados Centroamericanos. Entonces, la Constitución de 1838, que fue nuestra primera constitución como república, ¿qué elementos tenía, por ejemplo? Porque era una constitución que se elaboró más en Nicaragua, pues, la primera que hicieron nuestros legisladores. Pero, ¿qué contenía esa constitución para que nuestros amigos televidentes pues sepan cómo surgió? Rápidamente, porque el tiempo se nos va a ir en un suspiro, ¿cuáles son esas 10 constituciones que ha tenido Nicaragua en su vida de república? Como vos muy bien señalabas, Miguel, la primera fue en 1838. Esta constitución establecía la abolición de la esclavitud, establecía derechos y garantías fundamentales, establecía derechos tales como la seguridad, la libertad, la propiedad, entre otros derechos, y marcaba, digamos, el inicio del reconocimiento de la ciudadanía en tanto sujeta política, pero muy primigeniamente, no como la tenemos ahora, de manera evolucionada. La segunda constitución política es la de 1858, es la constitución más larga en la historia de Nicaragua, estuvo vigente durante 35 años y se dio en el marco de lo que se conoce como el período conservador, ¿no? En donde esta fuerza política gobernó el país por un poco más de 3 décadas. Esta segunda constitución se caracteriza por haber creado la figura de la presidencia de la República,
mantuvo la eliminación de la esclavitud, igual que la primera Constitución. Sin embargo, mantuvo, por ejemplo, la pena de muerte para algunos delitos. También en esta Constitución había una fusión del Estado con la Iglesia. El Estado se autodefinía como un Estado confesional y particularmente de la Iglesia Católica. La tercera Constitución es la Constitución La Libérrima de 1893, llamada así porque surge de la ideología liberal. En ese momento, presidente José Santos Zelaya nace en un contexto de revolución esta tercera Constitución, y se reconocen derechos de libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de profesión, entre otras libertades. También por primera vez se reconoce el Estado laico, la separación de la Iglesia del Estado, lo que no significa el no reconocimiento de las confesiones, sino sencillamente que el Estado respeta las religiones, respeta las confesiones, pero que no se adscribe a una religión en particular. La cuarta Constitución es la de 1905, la quinta Constitución, la de 1912, la sexta, la de 1939, la séptima, la de 1948, la octava, la de 1950. En cada una de estas constituciones que he mencionado se fueron reconociendo más derechos y más derechos y más derechos paulatinamente. En las primeras constituciones solamente se reconocían derechos, algunos derechos individuales y algunos derechos civiles y políticos, pero en la medida en que la historia constitucional del país fue avanzando, se fueron reconociendo derechos económicos y se fueron reconociendo derechos sociales. Disculpe que la interrumpa. Sí. Yo estuve viendo las primeras constituciones, bueno, todas, pero me fijé que en las por acá eran más como definiciones del poder ejecutivo, el poder legislativo, la Cámara, que en ese tiempo era Cámara, no era poder legislativo. Entonces eran como conceptos en sí de las funciones que tenía cada poder del Estado. No eran, casi no se hablaba mucho de los derechos pues, de los ciudadanos. Es decir, más obligaciones. Todas las constituciones que han existido en Nicaragua y en el mundo tienen dos segmentos las constituciones, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática establece los principios del Estado y los derechos y las garantías que esa constitución reconoce. Esa es la parte dogmática, y la parte orgánica establece cuáles son los poderes del Estado que se reconocen y cuáles son las funciones y las atribuciones de los poderes del Estado. Pero como vos muy bien señalás, en las primeras constituciones solamente se reconocían algunos derechos, pero es que los derechos no estaban universalizados. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos surge apenas en 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son de 1966, que entraron en vigencia en 1976. Entonces, en el recuento que te iba mencionando, íbamos por la Constitución número 11, que es la Constitución de 1950. Hasta 1950, los derechos reconocidos en la Constitución eran derechos solamente para hombres. Las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas y no eran reconocidas como titulares de derechos. Fue en una reforma que se hizo a la Constitución de 1950 que se reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a votar, el derecho a elegir de forma directa, de forma secreta, de forma individual. Luego, la Constitución número 12 es la Constitución de 1974 y la Constitución número 13 es la Constitución vigente, que se elaboró y se aprobó en la primera etapa de la Revolución en 1986 y que entró en vigencia en 1987. O sea, este año es un año símbolo porque estaremos cumpliendo 30 años de haber entrado en vigencia la Constitución política actual. Diputado, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, yo le tengo una pregunta en el sentido de que si usted hablaba de que cada vez se vienen añadiendo más derechos, pero podríamos hablar cuando regresemos de cuál es la Constitución que se podría decir que está más completa, la Constitución que está más completa, pero cuando regresemos de esta pausa.
Amiga televidente, usted no se separe de su televisor, que enseguida regresamos hablando sobre este tema, Día de la Constitución Política de Nicaragua. Gracias amiga televidente por estar en sintonía del canal parlamentario y por supuesto de su programa Desde el Parlamento, hoy conversando sobre el Día de la Constitución Política de Nicaragua. Y para ello tenemos como invitado al diputado Carlos Emilio López, quien es miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de nuestra Asamblea Nacional y doctor en leyes, ¿verdad, diputado? Diputado, antes que nos fuéramos a la pausa, yo le hacía la pregunta que si hay alguna de la Constitución de las 10 que hemos tenido como república, ¿verdad? Porque 13 hemos tenido, pero 10 como república independiente. De esas 10 se podría decir que hay alguna que esté más completa, que velen por más derechos de los nicaragüenses. La Constitución más integral en cuanto al reconocimiento de todas las generaciones de derechos humanos es la Constitución política actual, vigente desde 1987. Digo esto porque nuestra Constitución no es más que un amplio catálogo de derechos. Todos los derechos están reconocidos en esta Constitución. Los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, el derecho al voto, el derecho a la libertad personal, a la libertad de opinión, de conciencia, de religión, de credo, a la libertad de cátedra, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad colectiva, a la propiedad mixta, a la propiedad comunal, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las víctimas de guerra. Están establecidos los derechos económicos, como el derecho al empleo, el derecho al trabajo, el derecho a que se reconozcan tus capacidades productivas. Se reconocen los derechos sociales, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, el derecho a la alimentación. Se reconocen los derechos ambientales, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es decir, se reconocen prácticamente todas las generaciones de derechos, los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Se reconocen los derechos individuales y colectivos. Ninguna otra constitución en la historia de Nicaragua ha reconocido tantos derechos como la actual. Inclusive esta es una constitución con cierto sentido profético, porque muchos tratados internacionales de derechos humanos, cuando se aprobó esta constitución, no habían sido construidos por las Naciones Unidas, por la Asamblea de las Naciones Unidas o por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, los tratados que ya estaban vigentes cuando la Constitución se aprobó, se incorporaron al texto constitucional. Están en el artículo 46 de la Constitución, se reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales que mencioné antes, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados. 7 tratados internacionales de derechos humanos aparecen expresamente. Luego, en una reforma que se hizo en 1995, se reconoció en el artículo 71 la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y en la última reforma del 2014, en el artículo 60, se reconoce la Declaración del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Es decir, hay un amplio listado de tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en la Constitución política. Diputado, ¿hay alguna constitución de las 10 que hemos tenido que más reformas ha sufrido o ha tenido? ¿Cuál es esa constitución? Para que nuestro amigo conozca. Bueno, la constitución que más ha experimentado reformas es la constitución política vigente, seguramente por los procesos políticos, sociales que ha vivido nuestra nación en estos últimos 30 años, que es la vida que tiene la actual Constitución, y buscando cómo garantizar la paz y la estabilidad social. La primera reforma se hizo en 1990. Esa reforma acortó el periodo
del presidente, del comandante Daniel Ortega. En ese momento él era presidente y se establecía en la Constitución que el periodo era de 6 años, el periodo presidencial. Entonces la reforma es que el periodo se hacía de 5 años y se adelantó las elecciones. Posterior a eso, pues resultó electa doña Violeta Barrios de Chamorro, y el presidente, el comandante Daniel Ortega, en un acto de democracia, reconoce, ¿no?, los resultados electorales. Esa fue la primera reforma. La segunda reforma se da en 1995, en donde se le quitan algunas facultades al Poder Ejecutivo y se le transmiten al Poder Legislativo, como por ejemplo la facultad de crear impuestos. Es una facultad exclusiva hoy del Poder Legislativo. Se crean algunas instituciones del Estado, como por ejemplo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir, entre otros aspectos. No es muy difícil en pocos minutos hablar de los contenidos de cada una de estas reformas. Se reformó luego la Constitución en el año 2000, se reformó en el 2004, se reformó varias veces en el año 2005. Como puedes ver, Miguel, todas estas reformas que ha vivido la Constitución política se dieron en gobiernos, en el de doña Violeta, en el de el doctor Arnoldo Alemán y en el del ingeniero Enrique Bolaño. Es decir, la mayor cantidad de reformas políticas, de reformas a la Constitución, ha sido en esos 3 periodos de gobierno. En el gobierno sandinista, prácticamente 2 reformas. Una que se dio en el año 2007 y otra que se está dando recientemente en el año 2014, que esta última reforma incluye nuevos derechos humanos. Que es para resaltar el establecimiento del diálogo entre los 3 sectores, gobierno, empresa privada y trabajadores. El diálogo tripartito, el consenso tripartito que debe haber entre estos 3 sectores. Eso destaca la nueva Constitución. Así es, Miguel. Esta última reforma del año 2014 incluye la creación de un modelo de gobernabilidad, de un modelo de estabilidad, un modelo de diálogo, de consenso, de acuerdo, como vos decís, entre 3 actores importantes, entre gobierno, entre empresarios y entre trabajadores. Se reconoce entonces este modelo de diálogo, alianza y consensos. También se reconoce el derecho que tienen los trabajadores de participar en la formulación e implementación de las políticas económicas y sociales. Se reconocen los derechos de las personas con discapacidad a vivir en una sociedad inclusiva. Se reconocen los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Inclusive antes se le conocía como comunidades étnicas. Se cambió esa conceptualización de comunidades étnicas y se construyó a partir de la cosmovisión de los mismos pueblos la definición de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes relativo a los pueblos ulguas, miskitos, mayanas, garífunas, crioles, entre otros que habitan en la costa caribe de Nicaragua. Ese es otro cambio que se hizo, donde se decía costa atlántica, ahora se define como costa caribe porque en el este del país estamos rodeados, ¿no?, del mar Caribe, y de esta forma se reconoce la naturaleza caribeña, el origen caribeño del estado de Nicaragua. Precisamente en esta reforma que se elaboró en el 2013 y se aprobó en 2014, porque fue en 2 legislaturas, ¿verdad? Las reformas hay que recalcar que se aprueban en 2 legislaturas, ¿verdad, diputado? Si Así no me es, equivoco. Toda reforma constitucional tiene que ser, para que entre en vigencia, tiene que ser aprobada en 2 legislaturas. La primera, como bien señalás, se aprobó en diciembre del 2013 y la segunda se aprobó en enero del año 2014 y se publicó ya la reforma en la Gaceta en febrero de ese mismo año. En esta reforma que se aprobó en el 2014, algo importante que no nos debe pasar por alto es el establecimiento de los nuevos límites. Acuérdense que en el 2012 la Corte Internacional falló a favor de Nicaragua en el nuevo territorio que tenemos en el Mar Caribe.
y en la nueva constitución se han establecido los nuevos límites que tenemos en el caso del Mar Caribe. Es correcto. Además de los ámbitos limítrofes que ya establecía la Constitución, con Costa Rica, Honduras y los océanos, se reconoce que Nicaragua también tiene límites con Colombia, que Nicaragua tiene varios aspectos limítrofes, digamos, con países y con islas que están en el Mar Caribe. Ahora, diputada, ¿cómo se debe celebrar, volviendo al caso de la celebración, este Día de la Constitución Política de Nicaragua? ¿Qué debemos hacer cada nicaragüense en la escuela, en nuestro trabajo, en nuestras instituciones, para honrar nuestra Carta Magna, pues que es la principal, la madre de todas las leyes de nuestro país? Como no, quizás para mencionarte un par de temas que incluyó la reforma de 2014, fueron incorporados los derechos políticos, un modelo de democracia protagónica, participativa, un modelo de democracia directa, en donde la persona, la familia y la comunidad se reconocen como el principio y el fin de la actividad de la administración pública y como sujetos del plan de desarrollo humano. Es decir, el blanco y los sujetos, los co-constructores del modelo de desarrollo de Nicaragua, se reconoce a la persona, la familia y la comunidad. También en estas reformas se reconoce la paridad, la equidad, la igualdad de las mujeres y se establece el 50% de los cargos de elección popular para mujeres y para hombres, 50 y 50, es decir, para alcaldías, vicealcaldías y concejalías municipales y regionales en la costa caribe, y que deben de ser colocadas de forma intercalada por los partidos políticos que participan en una contienda electoral. Es decir, si ponen a un alcalde de varón, tienen que poner a una vicealcaldesa, y a la inversa, si ponen una candidata a alcaldesa, debe ir un candidato a vicealcalde, y de forma intercalada hombre-mujer, hombre-mujer. Es decir, si la primera candidatura es una mujer, el siguiente es un hombre, y así sucesivamente hasta completar la lista. Entonces, de esa forma, no solamente se establece el porcentaje, sino el mecanismo, y eso ha garantizado que en las últimas elecciones la mitad de los cargos de elección popular, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito legislativo, es decir, los diputados departamentales, nacionales y del Parlamento Centroamericano, deben de ser la mitad de mujeres y la mitad de hombres, entre otros derechos, ¿verdad?, que se reconocieron en estas reformas últimas del 2014. Diputada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando sobre este tema y las formas, como yo le decía, en que cada nicaragüense tiene que celebrar o conmemorar o rendir honor a nuestra Constitución Política, como es la madre de todas las leyes. Pero cuando regresemos de esta pausa. Gracias, amigas televidentes, por estar en sintonía, por supuesto, de su programa desde el Parlamento y del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre el Día de la Constitución Política en Nicaragua, y para ello tenemos como invitado al diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de nuestro Parlamento. Diputado, yo le hacía la pregunta de cómo los nicaragüenses debemos honrar o celebrar el Día de la Constitución Política desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones, desde nuestras escuelas. Decíamos al inicio de la entrevista que la Ley 201 o Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Constitución Política establece que la primera semana de septiembre debemos de realizar actividades en conmemoración, en celebración de la Constitución Política. En particular, el primer lunes de cada mes de septiembre se debe de reconocer como el Día de la Constitución Política, y todas las instituciones del gobierno, todas las instituciones del Estado, estamos en la obligación de celebrar y de difuminar el contenido de la Constitución Política. Asimismo, los medios de comunicación también
tienen la obligación de divulgar los contenidos, los preceptos, los derechos, las garantías que establece la Constitución Política, y todas las escuelas del país, la niñez, la adolescencia, la juventud, debe de reflexionar en conjunto con la comunidad educativa sobre los contenidos de la Constitución Política. Actualmente en nuestra Constitución, ¿cuántos artículos tiene, diputado? ¿Cuántos artículos y cuánto es la estructura de la Constitución Política? Mira, la Constitución Política está estructurada, decíamos, en dos grandes segmentos. En la parte dogmática y en la parte orgánica. En la parte orgánica, nuestra Constitución establece que el Estado de Nicaragua, la parte orgánica, está conformado por 4 poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, que es sinónimo a decir gobierno, y que su máximo titular es el presidente de la República, y está conformado por los distintos ministerios, por los entes desconcentrados y descentralizados, y del Poder Ejecutivo tiene como facultad, como esencia, como razón de ser, la formulación e implementación de políticas económicas y sociales. Tenemos el Poder Legislativo, que su máxima expresión es la Asamblea Nacional y que es la encargada de formular, de aprobar, reformar y derogar las leyes del país. Luego tenemos el Poder Judicial, que está estructurado en 3 instancias. Las jurisdicciones de primera instancia son los juzgados locales, los juzgados únicos. La segunda instancia son los juzgados, los juzgados de distrito también. En segunda instancia están los tribunales de apelaciones, y en tercera instancia está el máximo órgano del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, y le corresponde al Poder Judicial administrar precisamente la justicia, y que esta justicia debe ser gratuita, ágil, sencilla y desarrollarse con celeridad. Y luego tenemos al Poder Electoral, que en la configuración de las constituciones que te mencioné históricamente es el último poder de Estado en ser reconocido en la Constitución, y es el encargado de administrar, dirigir, organizar los procesos electorales, tanto nacionales como municipales. También la Constitución habla de otras instituciones que no pertenecen a estos 4 poderes del Estado, sino que son instituciones con un carácter de autonomía, como lo es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que realiza una labor de vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de los derechos humanos. Tenés la Contraloría General de la República, que es un ente colegiado encargado de auditar la administración de los fondos públicos. Tenés la Superintendencia de Bancos, que es la encargada de garantizar que el sistema bancario financiero del país funcione de manera efectiva y con transparencia. Es decir, lo que en algunas constituciones, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le conoce como el Poder Contralor, que está conformado por estas instituciones independientes. No lo dice así la Constitución Política de Nicaragua, simplemente nuestra Constitución les llama instituciones que tienen una naturaleza y una autonomía en su funcionamiento, y que una ley orgánica regula particularmente sus facultades, sus competencias. Eso es un poco la parte orgánica. Y la parte dogmática es donde están los principios, los derechos, garantías y libertades del pueblo nicaragüense. Entonces se reconoce al Estado de Nicaragua como un Estado unitario, como un Estado que tiene independencia, soberanía y autodependencia, un Estado con vocación de integración centroamericana y de integración regional, un Estado que se guía por principios, por prácticas cristianas, socialistas y solidarias, un Estado que reconoce y respeta todos los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Usted decía al inicio de esta entrevista, diputado, de que se estableció la pena de muerte en una constitución de Nicaragua. ¿Cuándo fue que se abolió esta pena de muerte en nuestro país y que estaba establecido constitucionalmente? La pena de muerte quedó expresamente abolida y sin
posibilidad que procediese, en algunos casos sí, en otros casos no, es decir, abolida definitivamente en la Constitución Política de 1893, que es la Constitución de la libérrima, llamada así por su fundamentación en la ideología liberal. Ahora, ¿desde cuándo se reconoce? Usted sabe que en el preámbulo de nuestra Constitución actual se reconoce a nuestros héroes, pero ¿desde cuándo o qué Constitución, aparte de la actual, reconoce pues a los héroes, y como el general Sandino, nuestro poeta Rubén Darío, inclusive el doctor Chamorro, e inclusive está ahora el cardenal Miguel Obando Bravo, como garante de la paz, héroe de la paz? Es la Constitución actual la que reconoce el heroísmo, el aporte a la nación de los héroes y mártires. Es la Constitución primaria, digamos, primigenia, vigente, ¿no?, de 1987, que reconoce a los héroes y mártires. Y en las reformas del año 2014 se reconoce a estas personalidades últimas que vos has mencionado. Se reconoce a Pedro Joaquín Chamorro como mártir de las libertades públicas, se reconoce al cardenal Miguel Obando Bravo como cardenal de la paz, se reconoce a la otra personalidad que vos mencionabas, ¿no?, a nuestro insigne poeta Alpanida, al príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, ¿verdad? Digamos, dentro del listado de personalidades y de símbolos nacionales, de héroes nacionales que fueron reconocidos ya en su texto originario, digamos, de la Constitución de 1987. ¿Cómo nuestro Estado, hablando de Estado, de los 4 poderes que hay en nuestro país, el gobierno, poder electoral, poder legislativo, poder judicial, cumplen o honran nuestra Constitución Política de Nicaragua? Mira, creo que hoy en Nicaragua estamos viviendo un modelo sinérgico de interacción entre lo que plantea la Constitución Política de la República y lo que definen las políticas económicas, sociales y culturales del gobierno central y de los gobiernos municipales. Es decir, aquí en Nicaragua tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Humano que le da salida, que operativiza los distintos derechos que están contemplados en la Constitución Política. La Constitución Política señala que la educación es gratuita y que debe de apuntar a que ningún niño se quede fuera de la escuela. Eso señala la Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo Humano te plantea una serie de lineamientos estratégicos de un modelo de educación inclusivo, universal, gratuito, de calidad, pertinente, incluyente. La Constitución Política establece que los nicaragüenses deben de gozar del derecho a la salud en servicios de prevención, rehabilitación, tanto salud preventiva como salud curativa establece la Constitución Política. El Plan Nacional de Desarrollo Humano y el modelo de salud familiar y comunitario crean un modelo de salud en donde la salud es un derecho, es un bien colectivo, es un producto de una construcción social, y eso garantiza mejores condiciones de vida para la población nicaragüense. La Constitución Política te establece derechos económicos y el Plan Nacional de Desarrollo tiene una serie de lineamientos para potenciar la economía del país, para aumentar la inversión pública, para atraer el capital internacional en las inversiones y crear sinergias también entre el capital nacional, el gobierno, para transformar la infraestructura, la producción, la energía, las telecomunicaciones, el transporte. Es decir, todos esos derechos económicos que están enunciados en la Constitución Política, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y en las políticas y programas socioeconómicos del gobierno, se construye un camino para hacer realidad esos derechos que están en la Constitución Política. Algo que hay que resaltar de nuestra actual Constitución, diputado, doctor López, es sobre que garantiza los debidos procesos en la justicia. Esta Constitución, que se reformó en el 2014, pues precisamente vela por los derechos de las personas en los debidos procesos judiciales.
Es muy importante, Miguel, eso que estás diciendo. Efectivamente, se amplió el listado de garantías que están en el artículo 34 de la Constitución en las últimas reformas y se establece que estas garantías se deben de aplicar a todas las ramas del derecho, es decir, al derecho civil, penal, mercantil, constitucional, al derecho de familia. Es decir, todas las materias del derecho deben de seguir esta garantía a ser juzgado por juez competente, a que se respeten los plazos y los términos de la ley, a que nadie sea sustraído de su jurisdicción, de que se debe de tener un intérprete en todo proceso judicial, que la justicia debe ser ágil, que debe de haber una reparación, un resarcimiento de daños a las víctimas, que los juicios deben de ser orales, públicos, entre otros principios y garantías al debido proceso. Entonces, eso que estableció claramente la Constitución política, no solamente para los procesos judiciales, sino también para los procesos administrativos, señalan las reformas constitucionales, el Poder Judicial, siguiendo esas directrices constitucionales y siguiendo las directrices de nuevos códigos que se han aprobado, como el Código de Familia, como el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, como el Código Procesal Civil, entonces se han venido creando jurisdicciones especializadas en Nicaragua. Sí, hace tan solamente 6 años, hace 5 años, en Nicaragua no teníamos juzgados especializados contra la violencia, hoy los tenemos. No teníamos tantos juzgados del trabajo, hoy los tenemos. Y hoy tenemos un Tribunal Nacional Laboral. No teníamos juzgados de familia, hoy tenemos juzgados de familia. Es decir, se ha venido creando toda una especialización, jurisdicciones especializadas, encargadas de administrar justicia en cada materia. Y estas jurisdicciones especializadas se están guiando por los principios y garantías que mencioné anteriormente, acercando la justicia al pueblo, haciendo la justicia más rápida, más sencilla, emitiendo sentencias judiciales en los plazos, en los términos que la ley establece, de tal manera que los organismos internacionales dicen, por ejemplo, que Nicaragua es uno de los países con menor retardación de justicia en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos menos del 5% de personas, digamos, que no han recibido una resolución judicial, una sentencia judicial. Y eso pues coloca a la justicia como una justicia con bastante celeridad. Cuando hablamos de leyes constitucionales, diputados, son, porque hay creo que 2 leyes de rango constitucional, no, 3 creo, 2, ¿vale? 3. 3. ¿A qué se refiere, diputado? ¿Es como una vinculación entre la Constitución y otra ley? La Constitución define cuáles son esas 3 leyes constitucionales. Tradicionalmente hemos dicho leyes de rango constitucional. Casi todos los nicaragüenses decimos leyes de rango constitucional, pero en realidad es incorrecto decir leyes de rango constitucional, porque la Constitución está en la supremacía del ordenamiento jurídico y la misma dice que todas las leyes están supeditadas a ella. Entonces, si decimos una ley de rango constitucional, estaríamos diciendo que una ley está en el mismo nivel de la Constitución y no puede haber una ley que esté al mismo nivel de la Constitución. Todas las demás leyes están por debajo de la Constitución, pero es una costumbre decir leyes de rango constitucional. Lo correcto es decir, como taxativamente lo dice la Constitución, leyes constitucionales. Entonces la Constitución habla de 3 leyes constitucionales: la ley de amparo, la ley de emergencia y la ley electoral. Y en las últimas reformas se estableció que la ley de justicia constitucional iba a reemplazar la ley de amparo. Ya la bancada del Frente Sandinista presentó una iniciativa de ley de justicia constitucional que fue construida con el Poder Judicial, con el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, todos los poderes. Se formó una comisión interinstitucional que construyó el documento, el proyecto, y la iniciativa de ley como tal fue presentada por la bancada del Frente Sandinista, está en proceso, ¿verdad? El año pasado se conformó una comisión constitucional para hacer las consultas y su respectivo dictamen. Seguramente la Junta Directiva, de acuerdo a la agenda parlamentaria, en algún momento dirá cuándo se continúa el proceso de formación de esta ley.
Entonces la ley de amparo, todavía llamada así hoy, que va a ser reemplazada por la Ley de Justicia Constitucional, es la que regula los mecanismos o instrumentos de control constitucional, el recurso de amparo, el recurso de habeas data, el recurso de habeas corpus, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso que resuelve los conflictos entre el Poder Ejecutivo y entre el gobierno central y los gobiernos municipales, entre el gobierno central y los gobiernos regionales de la costa caribe. Este recurso de habeas data está incluido, sí, en nuestra Constitución actual. Está incluido. Que es la protección de los datos personales de todos los nicaragüenses. Efectivamente. Es la obligación que tienen las entidades públicas privadas de proteger los datos y los ficheros, ¿no? En donde hay datos particulares, individuales, privados, de los nicaragüenses que no deben de ser ni divulgados ni comercializados. Diputado, para concluir, quiero que recapitulemos todo lo que hemos hablado, pues, lo básico. Pues. ¿Cuántas constituciones son las que hay? ¿Cuántas tuvimos? Bueno, pero pues, explíquenos pues, para que nuestro amigo... En general, en la historia, en su conjunto, hemos tenido 13 constituciones. Esas 13 constituciones incluyen la de Cádiz, de 1812, la Constitución de 1824 de la Federación Centroamericana, la Constitución de 1826 de la Federación de las Provincias de Centroamérica, y posterior a eso hay 10 constituciones más. Es decir, como Estado independiente hemos tenido 10 constituciones, ¿no? La primera entonces es la de 1938 y así sucesivamente hasta llegar a la Constitución actual, que sería la 10ª, que es la Constitución de 1987. Gracias, diputado, por habernos acompañado en este tema tan interesante para todos los nicaragüenses, como es la celebración de nuestra Constitución Política de Nicaragua, que como dice la ley 201, Así es. Se debe celebrar el primer lunes del mes de septiembre. Todos los lunes del mes de septiembre los nicaragüenses tenemos que estudiar nuestra Constitución, ver los artículos donde hablan de nuestros derechos, nuestros deberes y por supuesto de las obligaciones que tienen el gobierno y nuestro Estado de Nicaragua. Gracias, diputado. Un gusto, Miguel. Un gusto tenerlo Igualmente. Por tercera ocasión en nuestro programa de este Parlamento. Gracias también a usted, amigo televidente, por habernos acompañado en este tema, como es la Constitución Política de Nicaragua. Le invitamos a que continúe en la programación habitual del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Miguel Carranza.